Ok, vamos a ver. Bien, entonces el tema de hoy, bueno, el tema de hoy y del resto de la semana es la respuesta inmune. Entonces la idea aquí, detrás de todo el mecanismo inmune, es el hecho de que la respuesta inmune es bastante más complicada de lo que uno pensaría originalmente. En primer lugar, tenés que responder a una variedad de diferentes posibilidades ahí de entrada inmune, así como te acordás de un programa muy famoso, 1000 maneras de morir. Es para aprovechar esa parte. Todos los días estamos sujetos a la invasión por bacterias, protozoos, virus, riquecias, clamidias, micoplasmas y demás, con tantas posibles infecciones. Es un milagro que sigamos vivos. No me digas que nunca viste 1000 maneras de morir, porque ese es uno de los programas más divertidos que había en la televisión. Había porque creo que ya no lo está, ya no está, pero ahora lo mismo sucede acá. Considera toda la variedad que tenés de diferentes posibilidades de infección, o sea, infecciones bacterianas, infecciones virales, parásitos, hongos y no sé cuántas otras cosas más. O sea que necesitas un sistema que pueda responder a un montón de cosas, o sea, ser lo suficientemente versátil para detectar y eliminar cualquiera de esos. Pero desde el punto de vista inmune, ¿qué es lo que más estás combatiendo diariamente? ¿De dónde viene la mayor parte de tus retos para el sistema inmune? Las propias células. Tus propias células, porque acordate que tenés que hacer trabajo de mantenimiento y hay dos cosas. Uno, deshacerte de células muertas por cualquier razón. Es cualquier célula muerta, considerando el contenido que hay adentro, o sea, vesículas hormonales, enzimas, peróxido, todo eso, tenés que deshacerte de ellos porque si esa célula muerta se descompone y suelta su contenido al exterior, generalmente va a dañar algo. ¿Ok? De hecho, vas a hacer una cascada. Lo ves notablemente en el sistema nervioso central, que tenés una cascada de excitotoxicidad. Si una neurona muere y suelta los neurotransmisores, se van a unir en forma descontrolada los receptores de las neuronas vecinas, disparar una reacción que va a dañar a esa célula vecina, que a su vez se daña y suelta su contenido y empieza, ¿no? Se está haciendo una reacción en cadena, que de hecho es uno de los principales problemas cuando ves, por ejemplo, lesiones del sistema nervioso central, qué sé yo, un infarto cerebral, un trauma. Y una de las cosas que más interesa desde el punto de vista de desarrollo de tratamientos es cómo evitar que que esta cascada te dañe más tejido. De hecho, hay un montón de investigación sobre control de la cascada de toxicidad, control de los radicales libres para limitar la extensión del daño. ¿Okay? Esa es una. Dos, ¿cuántas células tuyas, por ejemplo, vamos a Katie, cuántas células tuyas se vuelven cancerosas al día? Unos cuantos cientos de miles, probablemente, ¿no? Probablemente. Ok, empieza. Las células de tu piel están recibiendo radiación ultravioleta cada vez que salís. Y aquí en Honduras es uno de los lugares donde tenés, por la posición geográfica, uno de los índices ultravioleta más altos de la Tierra. Creo que peores solo está el desierto de Atacama en Chile y creo que el desierto de Gobi en Mongolia. Ahí es el único lugar donde puedes ganarte más ultravioleta que aquí en Centroamérica. Ok. ¿Cuál es tu posibilidad de ganarte un cáncer de pulmón, Katie?
Disculpa, doctor, no lo escuché. ¿Cuál es la posibilidad que tenés de ganarte un cáncer de pulmón? No vayas a decir que menos que la mía, porque eso todo el mundo lo sabe. No, mucha, debido a la contaminación y otras cosas. Sí, de hecho, estás tragando, por ejemplo, si andas en el bus, estás tragando todos los desechos que tira el motor del bus, o todo el escape de todos los carros cuando andas en la calle. Si en tu casa se cocina con gas, fíjate que hay una cosa, de hecho, interesante. Últimamente han estado haciendo una serie de estudios en cuanto a qué tan contaminante es tener una estufa de gas en tu casa, porque al fin y al cabo, por muy bueno que sea, que por el quemador de la estufa, siempre suelta un montón de desechos de combustión al ambiente de la cocina, ¿ok? O sea que eventualmente vos estás tragando hollín y todo, tal vez menos que si estuvieras cocinando con leña, de acuerdo, pero la calidad del aire está saliendo y esos son carcinógenos, más cualquier cosa que vaya a entrar, carcinógenos a través de la comida. O sea, si te gusta, por ejemplo, la carne asada, ya es muy difícil encontrar alguien que no. Todo lo que le da el sabor, de hecho, es en algún punto carcinógeno, o sea, sin llegar a ser miedoso de todo, pero quiere decir que tenés que de alguna manera tener la versatilidad de controlar todo ese montón de células, identificar a las células humanas propias y reconocer cuáles son las que se saltaron los mecanismos de contención y destruirlas. En primer lugar, el asunto de la versatilidad. Dos, la controlabilidad del sistema. Porque fíjate que estás con dos requerimientos que son relativamente contrarios. Primero, la necesidad de poder montar una respuesta que crece rápidamente. A mí no me interesa si yo me topé con algún microorganismo que es, digamos, agresivo en su replicación, yo tengo que controlar la infección antes que se disperse. ¿Okay? De preferencia, literalmente en el punto de entrada. Y al mismo tiempo, como eso implica retroalimentación positiva en la respuesta inmune, implica también que yo pueda controlarla, porque no hay cosa más peligrosa que tener una retroalimentación positiva con algo que tiene la capacidad de destrucción de una respuesta inmune y no poderla frenar en tiempo y terminar en lo que llamamos una tormenta inmune. Por ejemplo, tenés el caso, ya no tanto, pero si has visto en los pasados 2 años que pasaba con el coronavirus, ¿te acordás en abril, mayo de 2020 que había una mortalidad tremenda? ¿Sí? Sí, bastante elevada. Ok. Y que esa mortalidad, la mortalidad grande, decía, bueno, ¿y por qué te estás agarrando un virus que en principio no debería ser tan grave, está haciendo una enorme afectación y los pacientes no se estaban muriendo la primera semana, se estaban muriendo 2-3 semanas después, cuando ya el virus no estaba, de hecho, en su máxima replicación, versus ahora que no deja de tener cierto riesgo, pero no es, o sea, la gente no se está muriendo, no se está ingresando, de hecho, tanto por coronavirus. Me están comentando que los hospitales grandes hay casos, pero no está lleno la sala, que había que cerrar todo el hospital para llenar de pacientes. ¿Por qué? En parte lo que estaba matando a los pacientes era la respuesta inmune descontrolada que hacía el organismo al coronavirus. Y entonces tenías un patrón interesante, que la mayor parte de los muertos eran gente, por ejemplo, de tu edad o de la mía, o sea, gente con sistemas inmunes competentes, versus lo que pasa en la mayoría de las infecciones virales, que quienes se mueren son los niños pequeños y los viejitos. ¿Mm? Y la mortalidad, por ejemplo, por corona en, ¿cómo se llama?
Benavides, hay que tratar de conectarte a la hora de la clase. Estás llegando 10, 15 minutos tarde. Está bien, doctor. Ok. Que es, como te decía, lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que estaba matando a los pacientes era la tormenta inmune que estaban haciendo por un sistema inmunitario, si querés así decirlo, demasiado agresivo y que estaba haciendo más daño que la infección en sí. Okay. Entonces, la controlabilidad aquí te interesa. 3, el hecho de que vas a tener algo que no es común a la mayoría de los sistemas corporales, es tener una capacidad de memoria. ¿Okay? En el hecho, por ejemplo, ¿te dio varicela, Katie? Sí, de pequeña, como 5 años. Ok. ¿Te va a volver a dar alguna vez en la vida? No. La varicela solo te da una vez. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de alguna manera desarrollaste la capacidad de reconocer al virus de la varicela, que es el herpes virus tipo 5, reconocerlo y cuando te volvés a exponer, la respuesta es esencialmente inmediata. No tenés varicela por 2 veces en la vida, excepto en circunstancias muy específicas cuando tu sistema inmune deja de trabajar y ahí sí, por supuesto, estás indefensa contra alguna cuestión de estas. Luego, diferente es, por ejemplo, de virus, vamos a hablar aquí solo de virus, que logran evadir de alguna manera la detección cambiando su estructura, que es lo que pasa con el corona. Cambia la cepa y te puede dar 2 veces, ¿ok? Y ahí viene la cuestión. O para ese efecto, el otro coronavirus, el que te da las gripes comunes y corrientes, la mayoría de los resfriados comunes son por otros coronavirus, ¿ok? Incluso así desarrollas un poquito de memoria. Hagamos un caso. Por ejemplo, cuando eras pequeña te daba gripe a cada rato. No, la verdad. Sí, eras algo así, eso me imagino que de una niña así como una niña por ahí que siempre andaba mocosa, ¿va? En algún momento de tu vida. Bueno, por alergias, sí, doctor. Y por infecciones también. Algunas de esas alergias realmente eran infecciones. Entonces, y yo creo que todos pasamos por la misma cosa. Cuando llegadas la primera semana de la escuela, en febrero o en septiembre, según fuera el caso, la primera semana siempre estabas mocosa. Porque se iban a juntar todos los niños que venían y traían virus de sus diferentes comunidades o de sus casas, se juntaban y entonces estabas expuesta a un virus que era nuevo en tu caso, ¿ah? Y te daba gripe. Desarrollabas inmunidad. Ahora, ya a nivel de colegio, por ejemplo, ya eso no pasa. O sea, bueno, los adolescentes no se enferman la primera semana de la escuela porque ya desarrollaste memoria contra un catálogo de virus y ya es más raro que te topes con uno que fuera nuevo. ¿Okay? En ese sentido, ponele, ya que estudias medicina, después que pases por tu facultad y te gradúes y hayas estado no sé cuántos días en el hospital, a los médicos casi no nos dan esos resfriados comunes o nos dan menos que a la población general, porque en algún momento vas a estar expuesta a todo el zoológico de bichos que entran y salen por las puertas del hospital. Ventaja. Ahora, ¿cómo hacer esto? Entonces, si ves tu sistema inmune, vamos a ver que tenés una serie de líneas de defensa inmune, las cuales van escalonadas, ¿ok? O sea, tenés, por decirlo así, una respuesta de primera línea. Luego, esta respuesta, si no es suficiente, puede llamar
a la segunda línea de defensa, que puede llamar a otra más, llamar a la memoria del sistema, para ver si reconoce la gente y lo puede, y ya existe un método para controlarlo, y así organizadamente ir haciendo un escalamiento de la respuesta. Si estás haciendo esto, al mismo tiempo estableciendo una regulación, vaya, ponelo, si esto es literalmente es una guerra, vaya, contra algo que no está, contra algo que te quiere invadir. Imagínate, tomemos que estamos, que en este caso es como que estuviera, qué sé yo, en la frontera de, qué sé yo, de Corea del Norte, ¿va? Que esos es a partir de chinos psicópatas toda la vida están queriendo invadir, ¿va? Entonces, ¿cuál sería la primera línea que pusieras si yo quisiera detener una invasión? En la frontera, puentes, lugares por donde vayan a entrar. Exactamente. De hecho, si estás lidiando con algo tan molesto como los norcoreanos, vas a poner un puente, incluso los puentes solo hay 2 o 3 puentes, creo, en toda esa frontera, y están rellenos de carga de dinamita, porque cuando vean pasar el primer norcoreano, ¡bum!, y quitan el puente. Y qué sé yo, zanjos, trincheras, minas, toda clase de cosas para evitar que entren. Eso es un tipo de defensa, es defensa pasiva. ¿Okay? Y de hecho, por ahí empecemos la respuesta inmune. Tu primera línea es el hecho de que tenés 2 maneras de hacer respuesta no basada en células, y es primero la integridad de la barrera mucosa, ¿ok? Tanto la piel como las mucosas, en particular en donde hay más trauma o más exposición, le hace la piel, la mucosa oral y genital, la córnea, tienen que hacer la primera defensa manteniendo una integridad con un epitelio que esté, en primer lugar, estratificado para tener varias capas de células, y 2, donde las uniones celulares sean relativamente estrechas para evitar que penetre cualquier partícula. ¿Okay? Pero no solo eso, sino que además vas a agregar un pequeño truquito. ¿Qué tal si yo agrego un desinfectante natural para eliminar por lo menos un porcentaje de la invasión antes que toque células inmunes? Y entonces tenés una serie de productos. En primer lugar, en algunos sitios lo que vas a hacer es modificar el pH, porque las bacterias son relativamente estrechas en su tolerancia, en particular bacterias, son bien estrechas en su tolerancia a las excursiones en el medio. ¿Ok? Entonces, agregas, por ejemplo, en la mucosa genital, tenés una subpoblación de bacterias, porque aquí sí puedes utilizar reclutar, por ejemplo, bacterias o al mismo organismo, y estás secretando ácido láctico. Bajas el pH y haces un medio bastante hostil para cualquier cosa que no sea una célula humana. Idem, por ejemplo, en el colon, donde las bacterias producen ácido del colon, las normales producen ácido butírico para también cambiar las condiciones ambientales. Ahora, ese tipo de defensa modificando el pH es relativamente inespecífica. Pero puedo agregar otra cuestión, agregar un antibiótico natural. ¿Okay? Caso, por ejemplo, ahí es donde entramos en el segundo punto. Por ejemplo, tenés en la saliva o en la lágrima una enzima, lisocima. Vamos a ver, voy a poner acá. Vamos a ver dónde, a ver dónde estoy con el board. Ok, entonces vamos.
Primera línea. Integridad de la mucosa o de la piel. 2. Control del pH y condiciones ambientales. 3. Lisozima y similares, ¿va? Que no es la única cosa que vas a producir. Lisozima y similares. Respuesta inespecífica con una enzima que rompe paredes de proteína y rompe cubiertas celulares. En otras palabras, estás disolviendo las paredes celulares de virus y bacterias antes que entren al organismo. Y la estás produciendo, como decía, constantemente y secretándola hacia las secreciones externas, por llamarlo de algún nombre. Cosas como saliva y lágrimas. Luego, atrapar a las bacterias cuando podés con la producción de moco, que a su vez puede contener esto, ¿eh? Un moco que atrapa invasores y al mismo tiempo tiene alguna sustancia que le ayuda a destruirlos. Y luego, junto con esto, también tener anticuerpos secretados hacia el exterior. Le voy a poner un asterisco porque de los anticuerpos tenemos que hablar después. Eso no solamente es parte de la primera línea, pero aquí vamos a ver que hay un tipo de anticuerpos en particular, inmunoglobulina A, que está presente en todas las secreciones corporales y que me está formando un mecanismo para detener esta invasión o destruirla y marcarla. ¿Ok? Ya vamos a hablar después del asunto del marcado. Ahora, y lo dejo para después porque esos anticuerpos no naces con ellos e implica que también va a haber un proceso de aprendizaje. Por el momento hablemos de la lisozima, que no necesita, por así decirlo, aprendizaje o es genérica y me está deteniendo un buen porcentaje de las invasiones antes que penetren al organismo. Pero ¿qué tal si se te cuela una bacteria? Estamos con el asunto de los norcoreanos que se están queriendo meter. Menos mal que no tenemos frontera con esos locos. ¿Ok? Pero suponete incluso, vaya, como el quincito ese está tan loco, ya te imaginas que una de esas se le ocurre querer invadir Centroamérica y de repente lo primero que ves es un montón de, ¿cómo se llama? De chinitos así con botes inflables y remando hacia la playa municipal en Cortés. No sería imposible, conociéndolo, ¿eh? Ahora, ¿qué hacemos con esos molestos coreanos? Meterle dinamita. Por supuesto. Ya te imaginas que yo me divertiría en una de esas cosas, pero ok, pero aparte de eso, no solamente, o sea que tu línea de respuesta que vas a tener, no sé, una vez detectados, un montón de soldados y policías así cubriendo la playa, pero en cuanto llegue uno, métanle un taco de dinamita por donde puedan y lo vuelan de regreso a Corea. Pero aún así, ahora el problema es que yo no puedo tener a todo el ejército ahí en la playa esperando donde llegue. Necesito algún tipo de sistema de vigilancia, ¿ok? De repente viene uno de estos, logra llegar a la playa y viene un policía y le dice, bueno, enséñeme sus papeles. ¿Y usted dónde es? Y te dice el coreano, yo soy el de Triunfo de la Cruz, así todo chinito, amarillo, y yo soy de Triunfo de la Cruz. ¿Ya? Debería haber algo que te despierte la sospecha que ese man no parece muy morenito. ¿Correcto? Sí. Ok. Entonces, y al mismo tiempo que lo detiene, agarra el teléfono y llama, qué sé yo, a la jefatura de policía o al ejército. Hey, fíjense que acabo de capturar a un man que se mira,
pero bien sospechoso, ¿va? Bien sospechoso. ¿Qué hago con él? Y entonces dicen, volátelo y tráete el uniforme de él para reconocerlo, ¿ah? Volátelo y traes acá el uniforme y las botas para ver, para poderlas identificar. Lo mismo estás haciendo acá. Cae con la segunda línea de defensa. La línea de defensa basada en células sanguíneas ahora. Estamos asumiendo que el organismo logró penetrar la barrera mucosa y estás en contacto ahora con la primera línea basada en células, lo que llamamos respuesta inespecífica, o puesto con la línea de los polimorfonucleares. Asumo que ustedes se acuerdan de histología. Entonces decimos estos son, vaya, leucocitos, glóbulos blancos, y vamos a ver que hay que aquí tenés, y vamos otra vez con los números, cuenta leucocitaria, o sea, tenés que tener cierta cantidad disponible en sangre inmediatamente. ¿Cuántos son los valores normales de la cuenta leucocitaria? 7,000 por cada microlitro. Ese es un rango. Aquí, ¿qué dice qué dice tu app de los valores normales en medicina? No es 7,000, o sea, sí, 7,000 es un número, pero es un rango, son 7 constantes. Te dice de 5 a 10,000 por microlitro. Es lo mismo que decir milímetro cúbico, ¿ok? De 5 a 10,000. Tener más de 10 implica que estás soltando leucocitos de la médula hacia la sangre periférica, ¿ok? Y tener menos de 5 quiere decir que tu respuesta inmune está comprometida, ya sea porque o no estás produciendo suficientes o los estás gastando más allá de tu producción. Sea como sea, estás depletando la cuenta leucocitaria. Entonces, para efectos prácticos, 5 a 10,000. Cualquier cosa más de 10,000 es sugestivo de infección. Ahora, una infección no te debe subir esto a cantidades tan grandes, y si tenés arriba de 20,000, implica que tenés una respuesta desbocada. Es más, mucho más de 20,000 te está sugiriendo que estás en una leucemia en fase aguda. Ok, ahora, los leucocitos como tales vienen en varios sabores, ¿no? Y para recordarte así rápidamente, vas a tener lo siguiente. Leucos. Hay 2 líneas. La línea mieloide, que es lo que vamos a ver ahorita, y la línea linfoide, ¿correcto? La línea mieloide me va a incorporar polimorfonucleares y mononucleares. Mientras que la línea linfoide, que es el linfocito, va a venir en diferentes variedades. Los polimorfonucleares, que es lo que tenés ahí en la ilustración que estoy manchando ahorita. Tenés neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y la línea mononuclear me va a tener el monocito, del cual se deriva el macrófago. Que el macrófago va a recibir un montón de diferentes nombres de acuerdo a donde esté, pero son el mismo macrófago. Mientras que los linfos, la línea linfoide desarrollada en los ganglios linfáticos, va a tener 3 tipos de linfocitos, B, T y NK. ¿Ok? O sea que tengo una diferenciación ahí de las diferentes líneas. Entonces vamos a ver. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene su propio
su propio porcentaje dentro de los 5 a 10,000 que normalmente andan circulando en tu sangre periférica. De hecho, bueno, ya encontraste los valores de las constantes clínicas de tu app. No, doctor, yo no tengo nada, pero No vengo diciendo desde el primer día del semestre que deberían tener esa cosa ya montada. usaba unas tablas. Igual, o sea, yo le digo un app, pero antes era un librito, como una libretita de bolsillo, vaya, que decía valores normales de laboratorio. Estoy hablando de la época pre-teléfono, y entonces esos libritos, de hecho, los regalaban las farmacéuticas, casi siempre las casas farmacéuticas los regalaban como promo. O había también venía unas tarjetitas así más condensadas donde estaban los valores más básicos que andabas en el bolsillo de la gabacha, por lo menos mientras te aprendías esos valores. Y estos valores que te estoy diciendo, o sea, la cuenta del leucocitos y el diferencial, está en la lista de cosas que te tenés que saber de memoria. ¿Ok? Yo te entiendo, precisamente la idea de la es que yo tengo, por ejemplo, acá. Mira, te lo voy a poner acá. Por ejemplo, yo tengo en el teléfono. Se dice Quick Lab. Hay de varios tipos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay ya saliéndome un poquito de la cuenta, hay valores de laboratorio que yo no me sé, porque no me los tengo en la memoria porque no los uso. Pues me voy a andar acordando yo qué sé yo, del valor de qué sé yo, de gamma glutamil transpeptidasa. Yo no lo necesito porque casi no lo pido. Sin embargo, si yo quisiera buscarlo, digo, ok, prueba de sangre y dice química, panel metabólico, no sé, y decir, por ejemplo, acá, vaya, por ejemplo, prueba de Western blot, aminoácidos, por ejemplo, vitaminas, y me dice que el valor de vitamina C en sangre es de no sé cuántos miligramos por decilitro o micromoles por litro, porque eso no me acuerdo, no lo necesito tanto, pero cosas como la cuenta de leucocitos y cómo se fracciona esa cuenta, lo que vamos a llamar el diferencial, te lo tenés que saber, porque es inconcebible. Después, ahorita sí, vaya, pero después, ya cuando estés en el internado, va a ser inconcebible que yo te diga, mira, pedirle un hemograma a ese paciente y que vos no lo sepas leer. Y no me vas a andar buscando el libro a las 2 de la mañana o cuando tenés la emergencia llena. Entonces, por eso les digo, para mañana, a huevos, vaya, ya en buen hondureño, a huevos todo el mundo me tiene que tener esa aplicación cargada en sus teléfonos o la respectiva tablita, sin excusa ni pretexto. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, a huevos. Buen hondureño. Entonces, vos vas, por ejemplo, acá dice conteo sanguíneo completo y vas a ver que tenés, entonces, cuenta de glóbulos blancos. ¿Mm? Y la diferencial. Vamos a hablarte primero del valor, de los valores en adultos, ¿ok? En niños varían un poquito y si sos pediatra tenés el INRI adicional de aprender de los valores de niños. Pero entonces decimos, ¿dónde estoy? Leucocitos, ¿va? Entonces decimos, polimorfo nucleares, la línea mieloide. Neutrófilos. Eosinófilos. Basófilos. Y luego la línea mononuclear, que es monocitos,
y linfocitos. Linfocitos en total, porque no, realmente lo que hace la máquina, ahora todo esto es automático, y es que deriva del tamaño de la célula, medido por un sensor, y de la coloración, por así decirlo, o sea, si son azules o rojos, me lo recuenta. Antes esto lo hacía un técnico en el laboratorio, que se ponía con una cámara contadora en el microscopio y una laminita de sangre periférica y empezaba a contar un neutrófilo, dos neutrófilos, tres neutrófilos, así viendo en el microscopio, taca, taca, identificando y contando. ¿Okay? Ya se puede hacer todavía así, pero ya por supuesto eso solo en casos especiales, porque me imagino que califica como uno de los trabajos más aburridos de la Tierra, ¿no? Estar contando células en una lámina. Por lo menos es la clase de trabajo que no te gustaría hacer. Ahora, neutrófilos. Empecemos por acá. Si nosotros lo medimos en términos de neutrófilos totales, la medida alrededor de anda entre el 45 y el 65%. ¿Ok? Los eosinófilos son aproximadamente del 1 al 3%. Los basófilos son del 0.5 al 2%. Monocitos, déjame recordarme, por Dios, se me acaba de borrar el brain de esto. Monocitos, sí, del 3 al 8%, y los linfocitos son el resto, normalmente andan entre el 15 y el 35%. ¿Ok? Esto es lo que llamamos una diferencial de los glóbulos blancos. ¿Cabal? Y quiere decir que esto se mide en un porcentaje, te lo va a dar como porcentaje, o te lo va a dar como una cuenta absoluta. Por ejemplo, que tenés 8,000 por microlitro y el 50% son neutrófilos. Entonces eso me va a decir, a veces te lo va a reportar neutrófilos 4,000 por microlitro, y entonces vos tendrás que sacar qué porcentaje es eso del conteo total, o sea, hacer la matemática a mano. Pero estos valores, ¿ok? O unos similares, porque a veces varía un poquito entre libro y libro. Algunos dicen 62, otros dicen 65, otros solo te dicen hasta el 59, porque hay un poquito de variación dependiendo. Acordate que esto es un recuento y es un promedio, y que entonces puede variar un poquito, pero no me puedes decir, por ejemplo, paciente tiene 85% de neutrófilos. Ok, eso me indica que hay algo ahí haciendo subir la cuenta, ¿no? Generalmente una infección en fase aguda. O me vas a decir 45% linfocitos con una linfocitosis. Ok, este paciente probablemente tenga una infección viral en curso o está saliendo de una y todavía está movido. Ahora, vámonos un momentito a ver la línea de los linfos. Ok, entonces mira, así como vimos con los glóbulos rojos que había una línea de diferenciación o una línea de desarrollo, mira, por ejemplo, aquí, si vos estás leyendo estos son los valores, por ejemplo, que te da el libro de fisiología, pero no son un número estricto. Realmente, como te digo aquí, todo va a ser un rango. Entonces, veamos qué es lo que está pasando. En el desarrollo de la línea de los leucocitos. Este es el este es el mieloblasto. Ahora, ¿de dónde salió el mieloblasto? Vámonos un poquito atrás hacia la línea, hacia esta. Si te das cuenta acá, de la célula pluripotencial,
se formó una tipo de célula que se llama la CFUS, la unidad de formadora de colonias en el vaso, ¿va? Y esta se diferenció primero ayer vimos diferenciada la línea de los glóbulos rojos, pero otras de ellas se convirtieron en esta unidad de formadora de colonias de granulocitos o de polimorfos para hacer, y monocitos, y estos fueron los que se diferenciaron acá. O sea, el dibujo termina acá y vamos a ver, este dibujo termina acá y continúa acá. Entonces ahora tenés acá, mira, el mieloblasto. El mieloblasto va a hacer una diferenciación acá. Va a hacer una diferenciación, voy a cambiar de color. Y empecemos a ver esta línea. Esto es lo que llamamos un promielocito. Es una célula genérica. Si te das cuenta, se ven unos débiles gránulos y tiene un núcleo que es generalmente uniforme. Ok, este promielocito se divide en dos líneas. Esta línea de acá, que es el megacariocito, y esta no me interesa, ¿verdad? La línea de las plaquetas. Pero mira qué es lo que sucede con el promielocito. Vas a tener que el promielocito pasa a esta fase. Metamielocito. ¿Ok? Y ahí se divide en tres líneas. La de la izquierda, estas son neutrófilos. Vamos a ponerlo en negro. Esta que está acá es eosinófilos y la tercera línea es basófilos. Ok. ¿Ves que hay una diferenciación? Entonces mira lo que pasa. Empecemos con el neutrófilo, que es el más abundante y el primero que me interesa. Pasas en un metamielocito neutrófilo, pasas acá a que el núcleo empieza, mira, a dividirse y empiezan a aparecer unos cuantos gránulos en el citoplasma, gránulos que casi no se tiñen. Mientras más vas progresando, pasas acá y pasas a este que está acá, donde ves que el neutrófilo se fragmentó y ahora el núcleo tiene este aspecto. Dos mitades unidas por una franjita de material nuclear. Esto es lo que se llama un neutrófilo en banda. ¿Ok? Y hay más gránulos, por cierto. Por último, esa forma en banda termina como el neutrófilo maduro, que tiene un núcleo que tiene de 5 a 7 segmentos. ¿Ok? Aquí en el núcleo ves que 1, 2, 3, 4, 5 segmentos en este. Un núcleo fragmentado, por ejemplo, se llama polimorfonuclear, pues es un núcleo que cambió de forma. Y un montón de granulitos que apenas se ven en esa ilustración. Ok. Ahora, esa forma, lo que encontrás en la circulación, lo que deberías encontrar son esencialmente formas maduras. Pero aquí con el neutrófilo en banda tenés algo que se parece mucho a lo que pasó con el reticulocito. ¿Ok? El neutrófilo en banda ya puede hacer su trabajo, o sea, ya es funcional, pero le falta los últimos toques. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenés una infección y tenés un gran consumo de neutrófilos? A ver si ya puedes sacar la idea. A ver, Fernanda, ¿qué pasaría si tenés una buena infección bacteriana y estás utilizando todos los neutrófilos que podés producir y aún así no te ajustan? Va a llegar un momento donde voy a necesitar más neutrófilos.
Ajá. Y entonces, ¿cuál es tu recurso inmediato? Hacer la proliferación de neutrófilos. Ok, pero eso ok, vamos a ver. Sí, es cierto, vas a estimular la proliferación de neutrófilos porque sabes que necesitas más. Ahora, echar a andar la maquinaria que produce neutrófilos no ocurre en minutos. Necesitas varias horas, tal vez incluso hasta un día o más para empezar a diferenciar suficiente como para que hagan una cuestión. Pero ahí en la médula tenés un as bajo la manga, que son las formas de en banda. Ok. Y entonces lo que va a suceder es que empezás a soltar a la circulación neutrófilos en banda. Mira, eso es como en las películas viejas de guerra. Dice, qué sé yo, vienen los norcoreanos en este caso. Y resulta que vienen, es un comité inicial de 400 a 500,000 de estos chinitos, ¿ok? Una pequeña infiltración de 500,000. Entonces, bueno, no tengo suficientes soldados en los batallones como para lidiar con 500,000 de estos babosos, ¿va? Entonces, ¿qué hago? Como no tengo soldados, entonces empiezo a agarrar y empiezo a darle armas, no sé, a las secretarias, a los cocineros, a los choferes, a la gente de la oficina. Como quien dice, bueno, no son comandos de última generación, pero bueno, algo pueden ir a hacer, mándenlos. ¿Ah? Empezás a jalar, y eso pasa en todos los conflictos, empezás a jalar a los cadetes esos de las academias militares, que bueno, no han terminado el curso, pero ya saben lo básico, dale, vaya. O como por ejemplo que tuviera un desastre natural aquí en San Pedro Sula, ponerle un terremoto o un huracán, el hospital está lleno, todos los médicos estamos ocupados, y entonces lo primero que te voy a decir es, hey Fernanda, agarra camino para el hospital que vas a ir a ayudar en una catástrofe, una guerra o un terremoto, y Fernanda va a ayudar. Y me preguntan, pero si Fernanda está en tercer año, ¿qué puede hacer? Le digo, vaya, por lo menos puede ayudar ahí limpiando, curando heridas, sacando muestras, qué sé yo, algo podrás hacer. Tomando notas, porque en el peor de los casos pudiera ya estar tal vez viendo pacientes, trabajando con pacientes, pero como hay que escribir en los expedientes, mira, en lo que yo voy cosiendo a este paciente te voy dictando las indicaciones. Algo podrás hacer, ¿correcto? Sí. Ok. Y de hecho voy a escalonar mi respuesta. Vaya, antes de tener que llamarte a vos, primero llamaría a los estudiantes de quinto y sexto año, ¿no? Que se supone que pueden hacer más cosas, o sea, que están más cerca de estar terminados. Eso quisiera yo, pero ya sé que, pero mantengámonos con el ejemplo, ¿ok? Si supuestamente un estudiante de sexto año puede hacer más que vos. No lo creas del todo, ¿eh? Son casi iguales. ¿Okay? Y de ahí, bueno, y si Fernanda todavía, ya tengo a todos ustedes de tercer año llenos, y entonces ni modo, voy a tener que agarrar a los barnicitos de segundo año, ¿va? Con sus trajecitos rojos, y dice, bueno, les tocó a ustedes porque yo ya tengo a todo fisiología ocupado y ahora vienen ustedes a ayudar. Y de ahí para abajo, vaya, yo no lo quiera, tener que recurrir a gente que realmente no son estudiantes de medicina todavía. Le hace a los de primero. ¿No te imaginas los de primero? ¿Cómo? Y llevan ética, historia. Ajá. De Honduras. Historia de Honduras y de sociología. Cuestión de actitud, fíjate. Hay un caso, yo tengo un caso, hay un man, él quería estudiar medicina y los papás no.
Es cosa rara, porque casi siempre es al contrario, que los papás son los deseosos de que el hijo se haga médico y él no quiere, pero en este caso es al revés. Entonces el man estaba en 12º grado, 12º, perdón. Y que yo quiero estudiar medicina, que no sé qué, los papás que tenían algunos amigos que trabajaban en el Catarino, te vamos a conseguir que vayas al Catarino, con la intención expresa, vaya, métanme en la emergencia, para que vea todo el relajo, vea el desorden, etcétera, y se desilusione. Es más, lo mandaron y el día que llegó había una huelga de los internos. Entonces, ya te imaginas, solo estaban los especialistas y los residentes en el hospital. Aquello era el caos que se forma cuando tenés especialistas en el hospital. El caos es increíble porque los pacientes están siendo atendidos, pero todas las responsabilidades triviales en el hospital nadie las está haciendo. O sea, No tienen mulitas. no tenemos mulitas. Sí, porque mira, vaya, ponele. Llega un paciente, vaya, con una hernia del disco. En una huelga de internos, digo, ok, estoy yo, de neurocirujano, una hernia del disco. Tranquilo, no hay nada más grave. A ver, ¿qué tenés ahí? No, no hay nada. Vaya, me voy a meter con este. Lo voy a operar el mismo día. Ya tiene su resonancia suficiente. Y yo lo puedo meter al quirófano, pero obviamente, ¿quién le toca ir a dejar la muestra al laboratorio? Ahí es donde viene el lío, ¿eh? Ya te imaginas el caos. O dice, bueno, cancele esa porque no es una emergencia, solo estamos 3, 4 personas en la emergencia, y llega alguien con X cuestión, tranquilo, yo lo veo, sí, mira, haga esto, le dan las recetas, etcétera, pero ¿quién escribió en el expediente? No tenían quién. No había quien dictarle, ¿ah? Y yo, si escribo un expediente del hospital, olvídate, van a ser 3 ganchos, solo por lo mínimo, pero no tiene historia clínica, no tiene consentimiento, no tiene nada, porque ese es trabajo de la mulita. ¿Ok? Y por supuesto, los equipos de cirugía, ahí donde yo terminé de usarlo, ahí se quedó, porque yo no voy a ir a dejar ni a buscar nada a la bodega. Alguien lo hace por mí. Entonces ya te imaginas qué pasa cuando tenés 3, 4 especialistas trabajando en emergencia, porque literalmente ahí es donde sale lo del que dice, fulano de tal está re malcriado, ¿ah? No está acostumbrado a que le hagan las cosas, etcétera, 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 que es lo que, por ejemplo, ahorita yo estoy solo aquí en la casa, y lo que van a venir a encontrar la gorda en la tarde, ya te imaginas, ¿ah? Porque es cierto, tal vez yo me haga un sándwich, pero yo no voy a limpiar después de que haga trasteos en la cocina. Triste. Pero en todos lados es así. Sí. O sea que no hay ningún país donde yo me salve de hacer todo. No, porque eso viene con la medicina, y la medicina es igual en toda parte del mundo. Si vos estás ya de especialista, más o menos estás en la idea. Estás ya a nivel, como dices, estás jugando en las ligas mayores, sos la estrella del equipo, sos el vocalista de la banda, llamarlo lo que querrás, pero va a ser raro y contado aquel que vaya a hacer ese tipo. Un especialista no va al laboratorio a dejar muestras, jamás. Creo que eso, el día en que pase va a salir el sol por el norte. ¿Y los generales? Ay, mira, por ejemplo, en el hospital, donde los médicos generales tienen 20 años de estar ahí, tampoco lo van a hacer. Ya están viejos, ya están viejos, ya no los mueves menos que los especialistas. Ya veo la jerarquía.
Sí, sabes que la única consolación que tenés es que algún día vos vas a ser médico especialista y se lo vas a estar haciendo a alguien. ¿Ah? Se lo vas a... Entonces, bueno, viendo este man, para que veas que es cuestión de actitud y de enseñanza en algún momento. Este man lo metieron así. El primer día llega en una huelga de internos a ver eso. Pues fíjate que esta persona le encantaba la medicina, de verdad. Y él estaba feliz. Además, el primer día que yo no sabía quién era, digo, bueno, este viene tal vez de otra universidad o está de intercambio. Y el man estaba medio ayudando ahí en la emergencia. Pues yo tenía una hidrocefalia que operar. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Ven, métete, vamos para el quirófano. Y a que la agarra. Afortunadamente ya había llegado en la mañana y en la mañana alguien me había enseñado a lavarse y ponerse guantes porque también lo habían reclutado a hacer algo. ¿Va? Pues vengo yo, nos metemos con la dichosa válvula y como yo le iba diciendo, mira, corta aquí. Ajá. Y aquel se notaba que estaba así como todavía ansioso, pero digo, bueno, este no es un interno. No, todavía tal vez, y es primera vez que pone una válvula con alguien, y es cierto, porque no es un procedimiento que a vos te enseñen en cirugía, es algo más especializado. Ok, acá no. Ahí yo le digo, brother, no lo haces mal, pero se nota que estás bien nuevo, le digo. ¿En qué año estás? No me dice, yo no estudio medicina. Yo le digo, entonces, ¿qué haces acá? No, me dice, yo todavía estoy en el colegio, me voy a graduar. Era como mayo y él se graduó. Yo me voy a graduar, pero hasta todavía no he salido del colegio. Y le digo, ¿the fuck? Sí, me dije que mis papás hicieron esto y esto y esto, porque quieren que yo me descorazone, pero a mí me está gustando. ahora ya está graduado y es muy buen médico. Muy, muy bueno. Pero sí, si creían que lo iban a desanimar, ya. O sea, y con el tiempo este estaba en segundo o tercer año, ya volaba. Porque, como te digo, es la actitud. Y es una lástima, fíjate, eso de que vos entres al hospital hasta que estés en cuarto año. Porque para entonces ya perdiste un montón de horas de vuelo. Yo empecé a ir al hospital en segundo. A meter las narizotas, si querés decir de alguna manera. A meter las narizotas cosiendo bolitos los sábados por la noche. Pero cuando llegué al internado ya había visto esencialmente de todo. Yo ya sentía que podía volar solo. Y a veces lo hacía con consecuencias interesantes. Positivas, por supuesto. No quiere decir que andaba haciendo matazón, pero yo no andaba haciendo muchas preguntas y me ponía a hacer las cosas yo solito. Es más, me gané buena fama por eso. Bueno, ese no hay que andarlo arriando. Él ve qué hace. Puede que lo que haga sea una brutada, pero la hace. ¿Y vos, Fernanda? En el internado, pues el problema es que vas a tener que agarrar en un año lo que tal vez hubiera podido hacer en más tiempo si te dejaran hacerlo por tu cuenta. No es que no querrás, sino porque ahora se ha vuelto un poco más difícil la cuestión. Pero bueno, regresemos a la idea. Si yo estoy jalando neutrófilos y se me acaba la población de neutrófilos maduros, empiezo a jalar formas en banda. ¿Ok? Sacar formas en banda en la circulación porque no están completos, pero ya sirven. Ahora, esa desviación, cuando empiezan a aparecer bandas en la circulación, es lo que vamos a llamar desviación a izquierda. No voy a decir que tiene que ver la izquierda y la derecha con esto. Es porque originalmente vos tenías una que decías promielocito, metamielocito, y de ahí venías metamielocito neutrófilo,
sea, así lo dibujaban. Y luego dice banda y luego neutrófilo, ¿ah? Así lo dibujaban. Entonces, de izquierda a derecha. Entonces, cuando vos decís que la curva se está tirando a la izquierda, quiere decir que cada vez vas viendo más proporción de una forma inmadura. Ahora, vos no querés ver este. Si vos ves uno de estos, o sea, literalmente ves una forma que nunca debió salir a la circulación, eso implica que se trastornó la regulación y lo que estás viendo ya no es una infección, probablemente sea una leucemia mieloide. ¿Okay? ¿Me va siguiendo? Entonces, por ejemplo, cuando se hable en una cuenta hematológica, se hable de corrimiento a la izquierda, quiere decir que progresivamente estás sacando formas más maduras, más atrás en la cadena de diferenciación. ¿Ok? Igual que cuando en sangre viste que decíamos, corrimiento a la izquierda quiere decir que progresivamente estoy viendo más reticulocitos, o sea que estoy haciendo uso de la reserva, implica que hay algo raro pasando ahí, ¿ya? Luego, ahora el neutrófilo en sí, ¿qué es lo que vas a ver? Es una célula, en primer lugar relativamente grande, mide unas 8 micras, ¿ok? Núcleo con 5 a 7 segmentos y un montón de gránulos que no se tiñen. Esos gránulos normalmente lo que contienen son, en primer lugar, gránulos de peroxisoma, ¿ok? O sea, tienen peróxido, y 2 gránulos de enzimas, ¿ok? Básicamente, lo que tienen son el armamento para hacer fagocitosis de microorganismos y destruirlos dentro de la célula. Ahora, tu neutrófilo promedio, una vez que es soltado a la circulación, tiene una vida media en la circulación que de hecho se puede medir en 5 a 8 horas en la circulación, porque la mayoría de ellos son capaces de traspasar la pared de los vasos sanguíneos y migrar hacia los tejidos periféricos, o sea, hacia el intersticio. Y la vida media total entre la circulación y su vida en el intersticio es de 5 a 7 días. ¿Okay? O sea que vos estás constantemente recambiando neutrófilos porque son células que están bajo un gran estrés celular, por así decirlo, y se desgastan rápidamente. Por lo tanto, vos tenés que tener un recambio de neutrófilos constante, más una reserva grande en la médula. O sea, de los neutrófilos que tenés circulando, tal vez son el 10% del total y la mayoría están en la médula ósea esperando una señal para ser liberados a la circulación. ¿Cabal? Okay. ¿Cómo liberarlos? Viene después el asunto. Luego veamos las otras dos líneas. Ahora, quitemos estos de aquí y veamos la segunda línea. Esta que está acá, que es la línea de los eosinófilos. ¿Ves que pasa por una línea muy similar? Caes con un metamielocito eosinófilo, luego caes, o más bien con un mielocito, perdón, un mielocito a un metamielocito a la forma definitiva. Ahora veamos esta. Otra célula grande con un núcleo que, si te das cuenta, pasa por una forma parecida a la forma en banda y cuyo núcleo al final tiene de 3 a 5 segmentos. ¿Ok? Y un montón de gránulos, por eso se llama eosinófilo, que se tiñen de rojo. ¿Ok? Por así decir, si querés llamarlo así, celulita roja. ¿Ok? ¿Qué contienen esos gránulos del eosinófilo? A ver.
Esto es pura histología. Estamos haciendo un poquito de repaso para qué tienen los gránulos del eosinófilo. Generalmente ahí vas a tener enzimas proteolíticas y vas a tener... ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? Uy, ¿qué estoy haciendo acá? Espérate. Y van a tener en general una serie de sustancias, como te digo, principalmente proteasa, pero también enzimas que rompen membrana y proteínas de algo llamado el sistema del complemento, especialmente útiles para destruir cosas como hongos y parásitos. ¿Ok? O sea, cosas que no son bacterias cuya pared celular es diferente y esos tienen bastante capacidad de destrucción de membrana. La tercera línea es esta línea, la línea del basófilo. Y el basófilo pasa por las mismas etapas para terminar con una célula que tiene un núcleo generalmente con unos 3, 4 segmentos y un montón de gránulos que se tiñen de azul. Ahora, el basófilo, el gránulo lo que contiene principalmente son mediadores que modifican la respuesta inflamatoria y que reclutan, fíjate bien, si encontrás reclutan más de la línea polimorfonuclear. O sea, no solamente puede fagocitar, sino que también llamar y pedir refuerzos para empezar a soltar más células de la misma línea, ¿ok? O sea, un basófilo llama neutrófilos, llama más basófilos que amplifican la respuesta y aquí tenés, por lo tanto, el primer indicio de que tenés una retroalimentación positiva. Mira, suelta más y ya estás haciendo el primer mecanismo de retroalimentación positiva, donde un polimorfo nuclear puede llamar más polimorfos nucleares que a su vez sueltan más mediadores que llaman más polimorfos nucleares y ya vas teniendo la idea, ¿ok? Es más, esa idea te la enseñaron en el kinder, fíjate, Fernanda. ¿Cómo? Sí, la retroalimentación positiva de este tipo. Te lo enseñaron en el kinder. Sí, sí lo enseñaron aquí. ¿Te acordás cómo va la canción? No. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía. Vaya, sí. No me acuerdo. Fueron a llamar a otro elefante. 2 elefantes se columpiaron. Ese es el principio de la retroalimentación positiva. Solo que con elefantes y telarañas, va, pero la misma idea. Segundo elefante, acuérdate, los 2 elefantes fueron a llamar un tercer elefante, que a su vez vino y llamaron otro elefante más, y vas acumulando y acumulando. El problema de levantar una respuesta rápidamente lo estás haciendo empezando ahí, que los polimorfos llaman más polimorfos, ¿ok? Ok. No sabías que la canción del elefante y la telaraña tiene que ver con el sistema inmune, ¿va? No creí que iba a venir en fisiología. Aquí si a estas alturas todavía te sorprende algo, no sé por qué. Pero el punto es que esa es la canción de la retroalimentación positiva. Ahora, no es la única línea celular que está saliendo de la médula. La última línea, con la que vamos a terminar ahorita, es con la línea del monocito. Esta de acá. Ahora, el monocito viene igual de tu línea de los mieloblastos, pero se va a ir por otro carril. Y este otro carril implica la formación de una célula más pequeña, que mide unas 7 micras, y que va pasando
por una serie de etapas. Tiene una forma, fíjate, todas tienen una forma en banda acá, pero al final queda con una célula pequeñona, ¿okay? Relativamente, con un núcleo que es más o menos, ¿cómo se llama? Más o menos esférico, ¿okay? Implicando que acá no pasó por esta etapa donde el núcleo se segmentó y tenés un núcleo, por así decirlo, de un solo segmento, sin gránulos visibles. Ahora, este monocito como tal es la forma circulante, pero este no va a estar así. Dentro del plazo de 4 a 8 horas va a obligatoriamente salir de la circulación y caer a tejido. En tejidos, ese monocito se va a convertir en parte de un sistema de vigilancia, el sistema de macrófago tisular. Ahora, en todas las tejidos del organismo, en todo el intersticio, vas a tener a este sistema de macrófago tisular montando, por así decirlo, un mecanismo de vigilancia permanente en el tejido, ¿ok? Así como si vos querías que no te invadieran los coreanos, vas a tener que poner un policía, no sé, cuidando cada playa, cuidando la frontera, algo así, permanente, porque vos no sabes a qué hora te va a invadir. Y además, porque ese sistema de monocito macrófago tisular también se está encargando de, en el organismo, eliminar células muertas y hacer limpieza de la casa, por así decirlo, o sea, eliminación de desechos. Ahora, ese macrófago tisular recibe un montón de nombres dependiendo de dónde esté. Son, acordate, la misma célula, solo que reciben diferente nombre. En el vaso se llama la célula del sinusoide y está justo debajo del endotelio del sinusoide del vaso. En el hígado se llama la célula de Kupffer. De Kupffer. Sí. En el alveolo, Judith, en el pulmón. ¿Las células del polvo? Células del polvo. Es que leí que les decían así, pero no sé si se referían a los macrófagos. Sí, bueno, células del polvo. Bueno, tal vez, bueno, te lo puedes llamar así. Yo los llamo macrófagos alveolares, o por lo menos así los conocí. Los tejidos, en el tejido conectivo se llaman histiocitos. Y así sucesivamente, ¿ok? En otra parte, es la misma célula, solo que como la describieron, gente diferente la describió en momentos diferentes, le pusieron su nombre y hasta después se llegó al consenso que es lo mismo. ¿Ah? Entonces, no vamos a quedar aquí porque ustedes tienen que ir, díganme.